servicio de alabanza adelante de tu presencia, Dios, en el nombre de Jesús. Mi hermano, ahí como está, mire, yo le invito, el ministerio de alabanza está listo, yo lo veo que usted está listo y el servidor está listo, entonces estamos todos listos, vamos todos juntos a alabar al Señor, amén. Gloria a Dios. Gloria a su santo nombre, Señor. Nombre, sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Cristo, sobre
cabe duda que, mire, mientras usted se dispone, mientras usted palmea sus manos, mientras el ministerio de alabanza nos ministra con las alabanzas, mire, la presencia de Dios se pasea por aquí. Yo no sé usted, hermano, pero aquí se siente una presencia de Dios tremenda. Mire, hermano, vamos a pasar a lo siguiente. Yo le quiero decir algo. El día de hoy, usted se levantó como cualquier otro domingo, pero hubo algo especial el día de hoy. A quienes nos acompañan, a quienes nos escuchan en las redes sociales, Dios les dio la oportunidad de un día más, una oportunidad. Pero Dios a todos nos dio, fíjese lo que hizo Dios. Dios nos puso de decir, vamos el día de hoy a la iglesia. Vamos a buscar de Dios. Dios tiene una bendición para usted y para mí en esta tarde, hermano. Créalo. Mire, escuche lo que dice esta escritura. Salmos 37:3. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Escuche esto, hermano. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué petición tiene usted, hermano, delante de la presencia de Dios? Fíjese lo que dice, y Él te concederá. Y luego enseguida dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén. Yo le invito, hermano, mire, vamos a abrir este espacio para venir y, como dice esa escritura, deleitarnos y encomendar a Jehová y confiar en Él. Vengamos todos, hermanos, los que está abierto este espacio para venir y traer esa ofrenda de oración a nuestro Dios. De esa manera también agradamos a Dios, hermano. Usted pase, confíe, mire, y Dios está aquí esperando para escucharle, para socorrerle, para darle paz. Si usted el día de hoy vino con una carga y dice, Señor, ayúdame, este es el tiempo, hermano. Pase o ahí en su lugar, hermano, con confianza, levante sus manos, dispóngase, hermano, abra su corazón a Dios. Gloria a Dios. Escuche lo que dice este canto, hermano. Gloria a Dios.
Mira, hermano, antes de pasar a lo que sigue, yo quiero compartir con ustedes esto rápido. Mire, usted sabía que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, Él no se cansa. Él está a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nosotros nos cansamos y tenemos que descansar como humanamente, ¿verdad? Pero nuestro Dios no. Yo no sé a usted si le ha pasado, de repente el Señor va y nos despierta en la madrugada. Hey, quiere hablar con nosotros. Mire, esta palabra es para alguien. Dice Isaías 40:28: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento, dice, no hay quien lo alcance. Y luego ahí viene para nosotros, dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dice: levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Está hablando en el Espíritu, hermano. Si usted está agobiado, si usted dice: hermano, no puedo más, dice la palabra de Dios que Él da esfuerzo al cansado. Amén. Vamos a pasar a lo siguiente, hermanos. Quiero invitarle que nos dispongamos. Voy a compartir también una cita ya para que más o menos vea de qué se trata. Por ahí en 2 Corintios 9:7 dice: cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y luego fíjese lo que dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. Amén. Mire, dice, nos habla de venir contentos, gozosos, porque mire, todo lo que tenemos, hermano, es porque Él nos lo ha dado. Hay un canto muy bonito por ahí que dice: todo se lo debo a Él. Entonces vengamos con ese espíritu, hermano. Mire, este canto que va muy de la mano con lo que estamos leyendo. Dice, adelante, muchachos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Dice que el Señor es fiel, hermano. ¿Cuántos creen que Dios es fiel, hermano? Amén. Gloria a Dios. De toda alegría.
Nuestro Dios es fiel, hermano, sin duda alguna. Hermano, hasta aquí ha llegado mi participación. Yo quisiera dejar este lugar a cargo del Espíritu Santo y a nuestro hermano pastor, nuestro hermano Adán Martínez, hermanos. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Y el hermano continuará bien el platillo fuerte, hermano, la palabra de Dios. Amén. Dios me lo bendiga a todos, hermano. Gracias. Dios te pague. Paz de Cristo. Dios es bueno. Todo el tiempo. Y todo el tiempo. Dios es bueno. Gracias a Dios. Aquí estamos. ¿Por qué no ocupas su lugar un momentito? Déjenme que les diga cómo es Dios maravilloso con nosotros y cómo nos ama. Hay un canto que dice: oh, Él nos ama, cuánto nos ama. El día de hoy quiero hacer dos cosas. Quiero pedirle a Alan Muñoz y a Brian Portillo, si están aquí, que pasen ellos acá y alguien tómele una foto, porque les voy a dar certificado de bautismo. Alan, bendiga, gritando hacia allá, por favor, picture. Y tenemos aquí a este joven también, Brian Portillo. Una foto, por favor. ¿Qué desean para ellos? Dios los bendiga. Amén. Felicidades, hermanos. Y estamos a los de la mañana se los debo, y a los de la tarde se los damos a todos. Quiero decirles que el día de esta semana, pues que en curso ha pasado, mi esposa y su servidor estuvimos manejando para Denver, Colorado, y fuimos a hacer múltiples cosas, pero una de ellas es a mi esposa le tuvieron que hacer un ultrasonido en el hígado, porque los médicos pues dicen que algo no anda muy bien. Y entonces, gracias a Dios que fuimos y vinimos con todo género de bien. Pero en el camino allá me hablaron de la oficina del abogado que tenía el caso de el lien contra la propiedad, y que por causa de ese lien no nos podían dar el préstamo el banco. Y me dijeron: venga a recogerlo porque ya llegó el lien release de la propiedad. A Dios la gloria. Y yo, ni tardo ni perezoso, le hablé a la title company y le dije: ya tengo el lien release. Y luego me dijo: tráigalo por acá. En 2 días lo metemos a la city y le damos la fecha para el cierre. Alguien alabe el nombre del Señor. Préstamo que nos va a ayudar, escuche bien, a pagar los terrenos de enfrente, 95, a pagar el enganche que dimos de las bodegas que están a 100,000, y arrancar, no digo acabar, ok, arrancar el proyecto del nuevo templo. Alguien diga gloria a Dios. My God is an awesome God. Oh, yo creí que los jóvenes iban a decir amén. No, hombre, yo creí que estaba hablando en inglés. A lo mejor no hablé inglés, ¿verdad? Aleluya. Me dijeron a mí: habla inglés. Y yo dije: oh yes. Me dijeron: habla inglés. Sí, hoy es domingo y estamos aquí para predicarles. Yo creo que mi Dios es maravilloso, y quiero que usted abra su corazón, porque el Dios que servimos es Dios grande. Antes de predicar, quiero decirles que en esta mañana, que están los ministros de alabanza, que no me dejan mentir, los hermanos Ujieres, que hermanos, el hermano, ya olvidé el nombre, el hermano Sergio y su esposa andaban de viaje, porque hermanos, la consuegra de la hermana estaba enferma de cáncer, y los médicos le dijeron: estás invadida de cáncer, ya estás desparramado por todo el cuerpo. El ministerio de intercesión estaba orando. Estábamos orando por ella la semana pasada, si se acuerdan. Y hoy vino a decir que hicieron exámenes y el doctor dijo: I don't know what happened, but there is no cancer. No hay cáncer. El Dios que servimos es Dios poderoso. Él tiene poder para hacer cosas extraordinarias. Y yo hoy quisiera que orásemos por un pequeñito que ha sido diagnosticado por cáncer.
y que está en un proceso, pero mi Dios que está aquí es poderoso. Y yo quisiera que pasara su mamá con él. Yo quiero orar, quiero pedirle a Dios que le sane, quiero ungirle con aceite. Quiero que usted y yo hagamos una oración. Pónganse de pie, por favor. El Dios que servimos es Dios de milagros. Él hace maravillas, lo ha hecho. Y vamos a orar por ti, porque Él puede hacer la maravilla que estamos esperando. Vamos a unir para que Dios bendiga. Mi esposa es sobreviviente de cáncer. Mi Dios hace maravillas, okay? I don't care what the doctor says. My God, He changed everything. Extienda su mano al frente, por favor. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, en esta hora quiero bendecir a este pequeño, a este jovencito. Quiero pedirte, Dios, que tu misericordia, tu poder y tu amor se manifiesten sobre él. Que sienta tu mano, Señor, sanando. Que, Padre, se vaya el cáncer y que tu nombre sea glorificado en la vida de este joven y también en la vida de sus padres. Hoy declaro, Señor, que tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y hoy pido, mi Dios, que haya un milagro más. En el nombre precioso de Jesús declaramos tu gloria y declaramos, Señor, que tú haces cosas grandes. En el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, hoy bendecimos y declaramos sanidad. Aleluya. Alguien denle palmas a Cristo. God bless you. Okay. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Mi Dios es poderoso y Él puede hacer lo que hace falta. Jamás dijo que no habría males, que no habría enfermedad, pero Él dijo que Él está sobre todo mal y enfermedad. Así como están de pie, ¿cuántos quieren oír palabra de Dios? A todos los que nos miran en las redes sociales queremos decirle que predicamos a un Dios vivo. Estamos trabajando en la serie Altares de Fuego y hoy queremos transmitir a ustedes un mensaje de parte de Dios que es levantando el altar caído. Levantando el altar caído. Entonces quiero que vaya conmigo al libro de Primero de Reyes, capítulo 18. Capítulo 18, versículo 30. Y quiero que en esta tarde abra su corazón y que deje que la palabra llegue a lo más profundo. En el nombre de Jesucristo. Primero de Reyes 18:30. Dice así: entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acercaos. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Escuche bien lo que estamos hablando, porque Elías tenía un problema, a más de los falsos profetas que estaba enfrentando. Él tenía el altar de Dios en ruinas. Y quiero que usted y yo le pidamos a Dios que nos hable al corazón y que deje que esta palabra llegue hasta lo más íntimo y haga la obra para lo que Dios la envía. ¿Estamos de acuerdo? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que bendigas el corazón de cada uno aquí presentes, que tu Espíritu Santo se mueva y que tu gloria, Señor, sea sobre nosotros mostrada. Háblanos al corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por la palabra, a ti la gloria. Así de pie vamos a entonar esta alabanza, que es una alabanza, que es una oración en cántico. Alábale, que no es de palo. Adelante, ministerio de alabanza. Gloria. Limpiador, mándalo, aquel poder consumidor, manda el fuego. Oh Dios de Elías, escúchanos, mándalo. En vida, muerte, yo me doy. Manda el fuego, que
tu fuego hoy rogamos ver. Mándalo, que llene todo nuestro ser. Manda el fuego hoy, con gracia para el mundo amar, con fuerza para conquistar, en santidad siempre andar. Manda el fuego hoy, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego hoy, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego hoy, manda el fuego hoy, manda el fuego hoy. Alguien alabe el nombre. Aleluya. Gracias a Dios. Hermanos míos, quiero decirles que todos ustedes se miran bien guapos. Ok, si no fuera por mí, ustedes serían los más guapos. Aleluya. Hay una palabra de Dios para usted y yo quiero que repita después de mí. Señor Jesús, mi corazón es la buena tierra. Tu palabra es la buena semilla. Deposita tu semilla en mi tierra y daré fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. El que lo cree grite amén. Voltea a su vecino y dígale: Dios te va a hablar. Y dígale, el que le dijo eso, a ti también no te vas a escapar. Y luego los ministerios de alabanza se pueden sentar también. Gracias. Vamos a entrar en la penúltima prédica de la serie Altares de Fuego. Y la semana próxima cerramos esta serie con un tema que, si usted quiere saber qué es, lo espero el próximo domingo a la misma hora. Hoy quiero hablarles acerca de levantando el altar caído. Y quiero que ustedes y yo escuchemos con el corazón abierto, porque yo quiero que entendamos lo que Dios busca de nosotros. La condición del pueblo de Israel era una condición totalmente desagradable. El pueblo se había corrompido en su totalidad. Habíase apartado del Señor, le dio la espalda al Dios que lo sacó de la esclavitud. Y hermanos míos, ahora estaban yendo tras la idolatría terriblemente. Acab, rey de Israel, se casó con una filistea, Jezabel, y esta mujer pagana practicaba la idolatría, y dos de sus dioses sobresalientes eran Baal y Asera. Hermanos, estos dos eran los dioses que adoraba con más fuerza. Baal era el dios de la lluvia, del trueno y la fertilidad. Baal era el dios que se creía era capaz de hacer que la tierra fructificara, y también era el dios que hacía que las mujeres dieran hijos. La Biblia dice en Jeremías 32:29, hermanos, que el pueblo de Israel ofreció incienso a Baal sobre sus terrazas. Asera era la diosa que sería la esposa de Dios, o del máximo Dios, o el Dios de Baal, o la esposa de Baal. Y esta mujer, esta diosa, hermanos, era la que se tenía relacionado con la fertilidad y el amor sexual. Entonces, lo que hacía esto es que los matrimonios, hombres y mujeres, ofrecían incienso en el lugar de sus terrazas, o sea, en el lugar de su recámara, en lugar de su lecho. Y amados hermanos, ahí era donde el paganismo se hacía más corrompido aún, y la idolatría se iba a desmoralizarse. El pueblo de Israel había estado viviendo una crisis espiritual de carencia, de alejamiento de Dios, y esta crisis
crisis se reflejó en todos los contornos sociales del pueblo. El pueblo empezó, hermanos, a tener sequía por causa de la palabra de Elías, 3 años y medio. Y la Biblia dice que llegó el hambre y llegó también, hermanos, la escasez de agua. Y entonces había crisis. Había crisis. Y hay un verso que dice en 18:21 de Primero de Reyes que Elías le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Pero la Biblia dice que esto, y muchos a base a esto dicen: no, el pueblo quería estar con Dios y con Baal. Pero yo quiero decirte, esta realidad va más allá. El pueblo habíase corrompido y le dio la espalda a Dios y se iban en pos de Baal. No estaban cavilando en dos pensamientos, ellos estaban en pos de la idolatría. Pero cuando las cosas se pusieron difíciles, entonces venían buscando el favor de Dios. Aún esto agrava tu pecado. Cuando las circunstancias llegan malas por causa de nuestro proceder, y buscar a Dios porque quieres el favor de Él cuando le has dado la espalda, eso es aún todavía más abominable. Amados, esta era la condición de Israel. Entonces yo quiero decirles a ustedes que estaba pervertido el pueblo en la idolatría. Había incienso en todas partes, había sacrificios a los ídolos, amados, pero el pecado estaba en su apogeo. Y quiero decirles que las puertas del templo habían sido cerradas. Las puertas del tabernáculo donde estaba el altar se cerraron. Donde estaba el altar del incienso estaban cerradas. Ahora se había cerrado todo lo que tenía que ver con Dios, y el pueblo iba en pos de los Baales. Estamos viviendo tiempos difíciles en este país. Ouch o amén. Estamos viviendo tiempos muy difíciles en este país. Nuestra nación está en crisis. La crisis del pecado, la crisis, hermanos, de las carencias morales, las carencias de los valores familiares, las familias disfuncionales, las adicciones, el paganismo, la idolatría. Hoy día hay permiso para establecer iglesias a las cuales les llaman iglesias cuando hacen culto al diablo. ¿Por qué? Porque se avalan en un artículo constitucional que dice libertad de religión, y está permitiéndose que se haga tal cosa. ¿A dónde ha llegado el país? A una crisis de valores, a una crisis, hermanos, donde estamos batallando en todos los sentidos. Y quiero decirles que esta crisis de pecado ha afectado el área económica del país de tal manera. Corrección, en la mañana dije una cantidad extravagante, equivocada de dedo. Hermanos míos, hay una deuda externa del país con otros países que para poder saldarla se necesita que cada ciudadano americano pueda pagar $70,000. No importa que esté recién nacido, ya nació con deuda. Para poder liquidar la deuda hay que pagar $70,000 por cabeza, paz de Cristo. Sin importar la edad y los 300 millones de habitantes, estamos endeudados en este país. Esto es crisis. No lo dicen, pero es crisis. Amados hermanos, la crisis ha atacado la economía, ha atacado, hermanos, la situación de la salud, ha atacado el poder político. Estamos en crisis. El pecado será siempre la razón de la caída del hombre. La caída personal, la caída social, la caída familiar, la caída política. Siempre el pecado abrirá la puerta para que llegue la maldición. Como la golondrina en su nido, el gorrión en su vagar. Como el gorrión en su nido, la golondrina en su vagar. Así la maldición jamás vendrá sin causa. Cuando abres la puerta de la maldición es cuando el pecado está delante de nosotros. Israel abrió la puerta de la maldición. Israel abrió la puerta, hermanos, aleluya, de la crisis, y estaban en problemas. Quiero decirles que no era fácil para Israel. No era fácil, había hambre. Había tal hambre, hermanos, que estaban buscando una solución.
Acab buscaba a Elías para matarlo, creyendo que matando a Elías sería la solución del problema. Pero yo quiero decirte entonces que esa crisis familiar, política y económica, aleluya, fue el resultado de haberse desviado de Dios. Pero yo quiero también decir que en cada crisis Dios levanta un hombre valiente. Alguien diga amén a esto. Aleluya. Cuando estaban en esclavitud levantó a Moisés. Cuando estaban, amados hermanos, los muros caídos, levantó a Nehemías. Cuando estaban, amados hermanos, aleluya, oprimidos por el gigante Goliat, levantó a David. Cuando le estaban en crisis, levantó a Elías. Alguien tiene que decir amén, aleluya. Dios siempre tiene un Elías que marque la diferencia. Dios siempre querrá cambiar las circunstancias. Por eso levanta hombres especiales. Elías no era cualquier hombre. Era como tú y como yo, pero Elías era un hombre, hermanos, aleluya, con una actitud diferente. Él tenía un vivo celo por Dios. Elías era un hombre obediente a la palabra de Dios. Elías era un hombre, amados hermanos, que no importaba para dónde fuera el mundo, él decidió ir en pos de Dios y no quitar su visión de él. Paz de Cristo. Amados hermanos, Elías era algo diferente. Ese hombre con esa fe, ese hombre con esa convicción, ese hombre con esa determinación fue el hombre que Dios escogió para marcar la historia en Israel. Hoy quiero decirte algo: hay crisis en el país. No oigo amenes. Hay crisis en las familias. Hay crisis en las iglesias. Hoy las estadísticas dicen que muchos pastores están preocupados porque cuando se termine la pandemia no saben si la iglesia, la congregación que pastorea, regresará al templo. ¿Sabes por qué? Porque hay crisis dentro de las iglesias. En Tancamandapio. Hermanos míos, esta es una realidad. Pero en medio de esta crisis en la que estamos viviendo, en medio de esta pandemia, en medio de estas restricciones, Dios quiere levantar hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres determinados, hombres y mujeres con convicción, hombres y mujeres que no se dan por vencidos pese a las circunstancias que se están viviendo. Hombres obedientes, mujeres valientes. Un pueblo que siga en pos de su Dios pese a las circunstancias. Alguien diga amén a esto. Esa convicción, determinación de hombres es la que Dios está buscando. Gente que no se deje intimidar por las circunstancias. Gente que no se quede callada ante la injusticia. Gente, amados hermanos, aleluya, que no se quede callada ante la necesidad de Cristo en el mundo. Eso es lo que Dios está buscando. El cantante dice, aleluya, ¿dónde está el Dios de Elías? El Dios que hace descender el fuego y consume el holocausto. Pero luego dice, ¿y dónde está el Elías del Dios? El Elías del Dios que hace descender fuego. El Elías que hablaba una palabra y se iba a orar. El Elías que no se detenía para decir la verdad. El Elías que se ponía delante de la brecha defendiendo la causa de Jehová. Esos son los hombres que Dios está buscando ahora. Aleluya, hombres de ese calibre quiere Dios. Mujeres valientes, así desea Cristo. Hombres así necesita la iglesia. Mujeres así necesita la iglesia. Oh, hermanos míos, la iglesia necesita hombres y mujeres con convicción, con valores, con determinación. Pero ¿sabes una cosa? Hombres y mujeres de este calibre, el mundo está gimiendo por ellos. El mundo está gritando por ellos. El mundo dice: ¿dónde están los hombres de integridad? ¿Dónde están los hombres que predican la verdad? ¿Dónde están los hombres, aleluya, que se dedican a defender la causa del pobre? ¿Dónde están los hombres que se dedican a predicar la verdad pese a las circunstancias que se viven en el país? El mundo está buscando hombres así. Pero yo quiero decirle que esos hombres no se encuentran en las oficinas del gobierno. Esas mujeres no se encuentran en la Casa Blanca.
Esas mujeres no se encuentran en la casa de los ricos. No, mi hermano, esos hombres y mujeres con convicción, con determinación, amados, y con fe, están aquí y están ahora. Alguien tiene que decir amén a esto. Tú estás aquí porque Dios pensó en ti. Tú estás aquí porque Dios tiene un propósito para ti. Dios quiere usarnos a nosotros para trastornar el mundo de hoy. Todo lo que hace la diferencia es Cristo. Pero tú y yo tenemos a Cristo dentro de nosotros. Amados hermanos, es importante impactar al mundo. Es importante impactar al mundo con el mensaje de Dios. Y tú y yo estamos aquí no por casualidad. Dios tiene un plan para nosotros. Hoy hay una sugerencia para ti y para mí. Si estás aquí, no te apartes del Señor. Si has aceptado el reto, no lo rechaces más. Aleluya. Si has estado recibiendo el mensaje de Dios, amigo, amiga, no resistas el llamado de Dios. Pues la clave del éxito, la clave de la victoria, la clave, aleluya, del triunfo en la vida eterna y aquí está en Cristo Jesús. Todo el que crea esto, diga gloria a Dios. Dele palmas al Rey de Reyes, porque Él es nuestra victoria. Sin Él no podemos. Escuchen bien, ya le tocó el turno a Elías. Elías desafió a los 400 falsos profetas de Baal, y Elías desafió a los 450 falsos profetas de Asera. Y él les decía: tenemos que definir quién es Dios aquí en Israel. Tenemos que orar a Dios que descienda fuego del cielo y el que consuma el holocausto, ese será Dios en Israel. Los 850 falsos profetas creyeron que por ser muchos llevaban ventaja, aceptaron el reto. Elías estaba solo. La historia dice que no pudieron hacer que el fuego cayera en todo el mediodía. Pero también dice la Biblia que le tocó a Elías el turno. Y Elías tenía que empezar a poner su altar y poner su ofrenda para poder orar por el fuego. Pero como el altar del Señor estaba en ruinas, el altar del Señor estaba en ruinas. La Biblia dice ruinas, no dice destruido, no dice afectado, estaba en ruinas. Ruinas estaba caído, estaba destrozado. El altar de Dios estaba arruinado. Entonces Elías se dispuso a repararlo. Pero yo quiero hacerte una pregunta: ¿por qué se destruyó el altar de Dios? ¿Por qué se destruyó el altar de Jehová? Las cosas abandonadas se destruyen solas. Una casa abandonada, dejada al olvido, se irá destruyendo poco a poco. El altar dejó de utilizarse. Cuando el altar dejó de utilizarse, transcurrió el tiempo y poco a poco la piedra rocosa empezó a perder su lugar, a desprenderse, empezaron a caerse. Y lo único que me hace pensar es que los niños, cuando andaban por ahí, le tiraban piedras al altar, jugaban a la puntería, o hermanos, llegaba el leñador y utilizaba lo que había sido el altar del sacrificio para cortar la leña. No sé qué estaba pasando, pero poco a poco el altar que había sido el lugar para adorar a Dios ahora estaba en ruinas. El sacrificio no se había hecho más. Ahora había incienso quemándose, pero ofreciéndoselo en la recámara, en el lecho, en la terraza, a Baal y a Asera. ¿Te das cuenta lo que pasó? Estaba caótica la situación. Este altar estaba destruido, no había más sacrificio en el altar. Y entonces viene Elías y dice: no puedo ofrecer a Dios sacrificio en este pedazo de altar o en estos escombros de altar. Necesito restaurar el altar que estaba arruinado. Entonces, cuando el altar tenía que levantarse,
La pregunta es: ¿para qué se levantaba el altar? El altar era el lugar donde se encontraba el hombre con su Dios. Era cuando se encontraba lo creado con su creador. Era donde llegaba el hombre con necesidad y Dios le respondía. Hermanos, cuando había guerra, Dios libraba las batallas. Cuando había enfermedad, Dios sanaba la epidemia, la pandemia o la enfermedad, la mortandad. Cuando había escasez, Dios daba recursos, y cuando no había sequedad, Dios mandaba la lluvia. El altar era el lugar donde la gente llegaba y ofrecía a Dios algo, y Dios daba una respuesta. El altar era el lugar especial, y en el altar se ofrecía sacrificio u ofrenda. En el altar se elevaba a Dios alabanza, y en el altar se recibía fuego del cielo. Tres cosas pasaban, oh hermanos, en el altar donde se presentaba el hombre con Dios. Nunca se presentaría con las manos vacías. Siempre debía haber algo en el holocausto. Siempre debía haber algo en el altar. Y cuando hablamos de la ofrenda o sacrificio, habla de una renuncia personal. Me desprendo de algo que le quiero dar a Dios. Cuando hablo, hermanos, de el sacrificio, estoy hablando de entregar voluntariamente algo que me pertenecía a mí, pero ahora se lo quiero dar a Dios. El lugar era, el altar era el lugar donde el Señor se hacía mostrar. Pero también el altar era el lugar donde Dios era exaltado. Cuando la víctima era muerta en el altar, luego se le prendía fuego, y el humo que empezaba a subir era humo de alabanza que expresaba adoración, olor grato delante de Dios, expiaba el pecado, recibía Dios adoración. Y no podemos mirar ninguna fotografía, escena o dibujo de un altar delante de Dios, pero el hombre siempre se encuentra adorando a Dios. El altar era el lugar donde subía la alabanza a Dios. Por eso dice la Biblia: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Dios quiere que haya ofrenda en el altar, porque la ofrenda es olor fragante, es alabanza a nuestro Dios. Y es en el altar donde, luego de presentar la ofrenda, el pueblo o el individuo pedía a Dios lo que en el momento necesitaba, y Dios hacía manifestación de su poder y le daba al pueblo lo que el pueblo tenía como necesidad. Pero hermanos, por haberse desviado el pueblo, por haberse ido en pos de los Baales, abandonaron el altar de Dios, dejaron de hacer sacrificios en el altar, y el altar se fue deteriorando más y más, de tal manera que llegó a estar en ruinas. Ustedes y yo hemos pasado por algunas partes donde en México, por ejemplo, la casa o la choza donde mis padres y yo vivimos. Hoy vamos a veces, y me gusta pasar para recordar dónde pasé parte de mi existencia y de dónde me sacó el Señor. Y veo los cuartitos todavía como unas casi tapias cayéndose, porque una casa abandonada es eso, hermanos, una destrucción total. ¿Qué es lo que produjo que el altar quedara en ruinas? La falta de utilizarlo, la falta de preocupación por ello. Entonces, amados hermanos, en ese sentido podemos ver que hay una necesidad en el altar. El altar estaba en ruinas. Y entonces Elías se da a la tarea y dice: no puedo edificar o no puedo ofrecer a Dios sacrificio en estos escombros. Yo necesito restaurar el altar primero. Y Elías, hermanos, dice la Biblia, como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Lo empezó a reparar de nuevo. Y de esto quiero hablar yo esta tarde: restaurando el altar caído. ¿Por qué quiero hablar de esto a la iglesia? Porque tú y yo tenemos que entender, hermano Mike, tenemos ese audio ahí por ahí, que me lo puedan pasar, por favor. Háganme saber cuando esté listo. Porque somos la iglesia del Dios viviente, y Dios ha mostrado su misericordia con nosotros, y Dios ha mostrado su poder.
pero conscientes o inconscientemente nos viene pasando lo que van a escuchar de Lily Goodman. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo serán minutos si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos. Has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, sin la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción, que rebose tu copa, que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota, se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descanso. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Y yo te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, que te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastan de llorar por mí. Cuando recuerdas los momentos junto a ti, tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti, regresa a mí. Como iglesia, conscientes o inconscientemente, a veces nos empezamos a distanciar del altar del sacrificio. Y de esto quiero hablar con ustedes. Hablar de reparar el altar de Dios, porque estamos en un país que se encuentra en crisis. La crisis en el gobierno, la crisis familiar, la crisis en la sociedad. Hermanos míos, estamos tan ocupados en lo nuestro que nos hemos ido olvidando de lo más importante, que es Dios. Nos afanamos y nos olvidamos de la oración. Estamos tan distraídos que nos olvidamos de la adoración. Llegamos al templo y alguien dice: pastor, yo nunca falto, siempre estoy ahí. Pero estamos distraídos que se nos olvida que estamos aquí para adorar a Dios. Alguien tiene que decir amén. Estamos tan olvidados de la adoración, estamos tan desenfocados que nos olvidamos de la proclamación del evangelio a los que amamos. Todo lo que se deja olvidado se va destruyendo poco a poco. Si dejas una casa sola, se comienza a destruir. Si te desatiendes de los hijos, se empiezan a perder.
Si desatiendes a tu esposa, colapsa el matrimonio poco a poco. Si descuidas lo que tanto amas, poco a poco lo vas perdiendo. Alguien tiene que decir amén a esto. El altar de Dios estaba olvidado y entonces se fue destruyendo poco a poco. Amados hermanos, no podemos dejar el altar. No podemos dejar el altar. Si tú te descuidas, se va a destruir. Tú y yo tenemos que adornar lo que es de Dios. Tú y yo tenemos que darle uso a lo que es de Dios. El enemigo siempre está observando lo que tú descuidas para buscar cómo destruirlo. Por eso hay hijos destruidos dentro de la iglesia. Por eso en las cárceles está Jonás, Josué, Daniel. Por eso, ¿por qué, hermano? Porque han sido robados nuestros hijos cuando alguien lo ha descuidado. Hemos visto nosotros cómo el diablo busca la forma, aleluya, de atacar la familia y destruye aquello que se descuida. Dios permitió una pandemia en este país para cerrar las puertas de los templos. Alguien dijo: ¿acaso Dios no quiere el pueblo que lo alabe? Sí, Dios cerró las puertas del templo para que nosotros lo buscásemos allá en la alcoba de nuestra casa, en nuestra intimidad, en la recámara. Dios quería algo más de nosotros. Dios quería intimidad con su pueblo. Pero hoy pastores están preocupados si han de regresar los hijos de Dios. ¿Qué está pasando? Nos desenfocamos tanto. Perdemos el norte, perdemos en la orientación y estamos tan ocupados en lo nuestro. Dios no quiere una religión. Dios está buscando una relación con su iglesia. Dios no quiere, hermanos, aleluya, un programa. Él quiere un proyecto de vida, realizar como iglesia, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la visión de Dios. No se trata, hermano, de que estemos cómodos. Se trata de que Dios se sienta bien. Iglesia, debemos hacer conciencia entonces que el altar de Dios tiende a ser olvidado conscientes o inconscientemente. Y tenemos que volver al lugar donde el altar se encuentra. Y tenemos que empezar a contemplarlo, mirarlo. Tenemos que mirar qué piedra está quebrada para volverla a reemplazar. Tenemos que mirar que no esté todo cruque. Tenemos que lograr que el altar de Dios esté implacable. Porque el altar de Dios siempre representará la bendición para mi vida, la bendición para mi esposa, la bendición para mi familia, la bendición para mi iglesia. Alguien tiene que decir amén a esto. Aleluya, la bendición para mi ciudad y la bendición para mi nación. El altar de Dios tiene bendición para todos. ¿Para qué queremos levantar el altar arruinado? ¿Para qué, hermanos? Para ofrecer sacrificio en él. El altar no lo levantas si no lo vas a ocupar. El altar no tienes que levantarlo si no vas a poner ofrendas sobre el mismo. Iglesia, es tiempo de levantar poco a poco el altar que se ha ido dañando. Tenemos que entender, hermanos, que lo vamos a levantar con un objetivo muy único, y es que en el altar haya una ofrenda para Dios. Es que en el altar haya un sacrificio para Dios. Ese altar tiene que tener ofrendas sobre él. Ese altar tiene que tener algo que te tienes que desprender de ello, algo que tienes que ofrecerle a Dios. Ese altar representa el lugar del sacrificio. Alguien diga amén. La renuncia y la entrega tuya para con Dios. Eso representa el altar. Restaurar el altar es volver a la concientización del por qué, para qué, aleluya, y cómo se restaura el altar. ¿Por qué, para qué y cómo se restaura el altar? ¿Por qué debo restaurarlo? Porque lo más importante en mi vida no soy yo. Porque el enfoque de mi vida no debe ser mi persona, debe ser el Señor.
¿Por qué debo restaurar el altar? Porque Dios merece que haya humo que suba como olor fragante. Alguien diga amén. Porque lo más importante es Cristo. Se trata de Dios, hermanos, aleluya. Tú y yo tenemos que entender que hay que levantar el altar para ofrecer sacrificio a nuestro Dios Jehová. ¿Para qué se restaura el altar arruinado? ¿Para poner el sacrificio? Muy bien. Y yo quiero preguntar entonces, ¿qué es el sacrificio? El sacrificio era una víctima, era una oveja, era una cabra, era un carnero. Pero Pablo escribe a Romanos capítulo 12 y dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hoy día tú y yo no ofrecemos un carnero, porque si no se acabarían los criaderos, paz de Cristo. Pues era por los pecados. ¿Sabes? No ofrecemos eso. Ahora tú y yo ponemos algo en el altar, y ese eres tú y soy yo en el altar que estamos construyendo, en el altar que estamos restaurando. ¿Qué es lo que Dios le pidió a Abraham en el sacrificio del altar, cuando le pidió un sacrificio para pactar con él? Primer mensaje de la serie. ¿Qué fue lo que Dios le pidió? 5 cosas, cuáles representan tu vida, tu fe, tus finanzas, tus dones y tus emociones. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? Todo de ti. Que no dejes nada aparte, que no guardes nada para ti. Por eso Dios dice que le ames con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Por qué? Porque Dios quiere todo. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué? Porque tu corazón es la vida, y lo que Dios quiere es tu vida. Cuando Dios pide el sacrificio, Él está pidiendo tu vida, tu fe, tus finanzas, aleluya, tus dones y tus emociones. Algo tiene que haber en el altar. Para eso lo levantas. Y si vas a poner algo, vale más que pongas tu vida, vale más que pongas tu fe, vale más que pongas tus recursos y que pongas tus dones al servicio de Dios, y sobre todo tus emociones, porque como son traicioneras. Entonces, ¿para qué restauras el altar caído, arruinado? Para poner sacrificio en él. Y el sacrificio soy yo en el altar. Dios quiere que yo me presente delante de Él como una ofrenda en su altar. Amados hermanos, Dios no está buscando, aleluya, nada ajeno. Él te quiere a ti. Él te escogió a ti porque estaba pensando en ti. Si no hubiese escogido a otro estaría en tu lugar, pero Dios te quiere a ti. Amigo, amiga, cuando ofreces tu vida a Cristo para servirle, cuando ofreces tu vida a Cristo para entregarte a Él, es cuando comienzas a levantar tu propio altar. Alguien tiene que decirle amén a esto. Cuando te entregas a Cristo, tu altar comienza a levantarse delante de Dios, porque hay sacrificio en el altar. Pero tú y yo tenemos que entender esto. Cuando volvemos al rincón de la cama otra vez, con las rodillas dobladas, comenzamos a levantar el altar que se había caído. Porque cuánto tiempo hace que doblé mis rodillas en la esquina o la orilla de la cama. Cuánto fue la última vez que tomé un espacio para poner mi rostro en tierra delante de Dios. Cuando esto hago, comienzo a levantar, a restaurar el altar que se estaba arruinando. Alguien tiene que decir amén. Cuando tú y yo empezamos, hermanos, a tomar el tiempo para la intimidad de la que Dios tanto está hablando, hermano, estamos restaurando el altar otra vez. Cuando llego al templo y lo primero que quiero es estar en un rinconcito en el altar de rodillas delante de Dios, amado hermano, estoy restaurando el altar. Cuando antes de empezar a saludar a todos y hablar de lo que ha pasado, quiero estar en el altar, ahí delante de Dios. Estoy restaurando el altar otra vez. Cuando estoy en el culto y comienzo a levantar mis manos y comienzo a abrir mi voz y a adorar a Dios sin que nadie me diga que lo haga, estoy restaurando el altar.
Porque hay muchos en la iglesia en Tangamandapio que, amados hermanos, levantan las manos porque alguien dice levante sus manos, que cierran los ojos porque alguien dijo cierre tus ojos, hermano, que hacen, que aplauden porque alguien dice que aplaudas al Señor. Eso no es malo, pero no estamos aquí para hacer lo que me piden que haga. Yo vengo a este lugar a darle gloria al Señor Jesucristo, a darle honra a mi Dios con mi vida. Yo tengo que entender que esto es parte de mi servicio a mi Dios. Pero ¿qué sucede? Pastor, yo siempre vengo, yo no falto, esa pedrada no es para mí, ese saco no me queda. Alguien dice, yo siempre canto y yo siempre levanto mis manos. Pero Dios no quiere que lo hagas siempre. Dios quiere que sientas en tu corazón una pasión por aquello porque estás haciéndolo. Dios quiere que te emociones, como dijo el salmista: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela y aún ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Dios quiere pasión por su casa. Dios quiere pasión por lo que haces en la casa de Dios. El salmista decía: una cosa he demandado y esta buscaré, que esté todos los días de mi vida en la casa de Jehová, todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura e inquirir en su templo, inquirir en su sabiduría, inquirir en su espíritu, inquirir en su presencia. Yo no quiero estar en la estructura, yo quiero estar en los brazos del Dios de la estructura. Yo no quiero estar en un culto, yo quiero estar en la presencia de Dios. Yo no quiero estar con mis hermanos solamente, yo quiero estar delante de mi Dios. Cuando esto empieza a pasar, el altar se está restaurando. Cuando, amados hermanos, hacemos aquello que parecía que era lo mismo, pero ahora nos apasiona, nos emociona, ahora nos inspira. Amado hermano, estamos restaurando el altar. Dios quiere que alguien restaure su altar, porque alguien perdió el fuego, alguien perdió el gozo, alguien perdió a Cristo. ¿Por qué digo esto? ¿Cómo está, hermano? ¿Qué lo trae por acá? Ando buscando a Cristo. ¿Sabe una cosa? Si lo perdió, vale más que lo busque donde lo perdió. Aquí en la iglesia no lo tuvo que haber perdido. Aquí está el Señor. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está presente. Yo quiero decirte que no vienes a buscarlo porque lo traes dentro, es que vienes a adorarlo. Alguien tiene que decir amén a esto. Cuando tenemos un altar restaurándose, es cuando estamos aplicándonos en aquello para lo cual fuimos creados por Dios. ¿Para qué restauras el altar? ¿Para qué se restaura el altar? Estoy hablándole a un pueblo sabio, ¿verdad que sí? No, estamos en las redes. A un pueblo sabio. Hermanos míos, ¿para qué se restaura el altar? Primero lo restauró, luego puso la leña sobre el altar, luego le hizo una zanja alrededor del altar para ponerle agua. Hermanos míos, pero luego puso la víctima sobre el altar y luego le puso agua al altar. El punto aquí era que el altar tenía que arder. El punto aquí es que el altar tenía que arder. Y tú y yo tenemos que entender esto con mucha claridad, mi hermano, mi hermana. ¿Para qué se restaura el altar? Para alabanza del Dios vivo, para alabanza del Dios todopoderoso, para alabanza del único que merece ser alabado en todo tiempo y en todo lugar. Tú y yo necesitamos entender, amado, que no podemos limitar nuestra alabanza. Una mujer muy pobre fue invitada a la iglesia, pero era, yo creo, apostólica. Voy a poner que era apostólica, voy a decir pentecostal. Ella era apostólica y fue invitada por unos hermanos bautistas a una iglesia. Y ella era tan pobrecita que le dijeron: vamos porque le queremos comprar unos zapatitos nuevos. Ella dijo: zapatos nuevos. Y dijo: sí, gracias. La llevaron al culto. Y cuando ella empezó el culto, empezó a alabar al Señor con gozo y decía: aleluya, aleluya. Y los bautistas estaban: amén, amén, sí.
Y ahí estaba la hermana haciendo una fiesta. A ella no le importó. Y luego se llegó alguien y dijo: hermana, le baja poquito, por favor, cállese, porque aquí así no alabamos a Dios. Dios no está sordo, Él oye también despacito. Oh, Él no está sordo, pero a mí me gusta alabarlo, aleluya. Y no hallaban cómo callarla, ya no hallaban cómo correrla tampoco. Y entonces le dijeron: hermanita, si no se calla, le quitamos los zapatos. Y ella dijo: con zapatos o sin zapatos, a Dios sea la gloria, porque yo no vivo, aleluya, por zapatos, yo vivo por el Rey de Reyes. Ella era la mujer que alababa a Dios de verdad. Esa es alabanza, iglesia. Esa es alabanza. ¿Para qué restauras el altar? El altar lo restauras para ofrecer sacrificio de olor fragante delante de Dios. El Señor miraba a la víctima, pero algo hermoso sucedía. Una vez que la víctima moría, se prendía la leña y empezaba a quemarse. Y cuando se empezaba a quemar, empezaba a subir un humo allá al cielo. Y ese es el olor fragante que Dios está olfateando, hermano mío. Y es tan hermoso que la Biblia dice que el ángel que apareció a los padres de Sansón, cuando le dijeron: déjanos ofrecerte un holocausto, y les dijo él: pues ofrécelo en el altar. Y cuando estaba encendiéndose el ángel, la teofanía de Dios se metió entre el fuego y subió al cielo. ¿Sabes por qué? Porque lo único que llega hasta el cielo es el olor fragante de la alabanza. Y yo quiero decirte algo: si quieres tocar el cielo, tienes que alabar al Señor. Si quieres que el cielo sea tocado, tienes que aprender que a Dios se le alaba. El problema en la iglesia es que muchos no saben, muchos no han entendido el poder de la alabanza. Y yo quiero decirte que es tan serio esto, porque le estoy hablando a un pueblo sabio, ¿ok? Ustedes saben lo que estoy hablando, pero hay veces que no entendemos, hermanos. Hay veces que nos desenfocamos. Hay veces, hermanos míos, que no logramos percibir qué es lo que Dios quiere de nosotros. A ti y a mí nos creó para alabanza de su gloria. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El Señor quiere que tú y yo tengamos un altar, amado, y siempre levantado y no arruinado. Y en ese altar siempre debe haber sacrificio de alabanza. Y tú y yo tenemos que entender por qué a Dios le gusta tanto la alabanza. Y tú y yo pensamos que es por Él, porque sabes una cosa: Dios no necesita tu alabanza ni la mía. Él tiene ángeles, arcángeles, querubines y serafines que lo alaban día y noche, y ellos saben decir: santo, 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 y no paran de decir: santo, santo, santo. Él no necesita de nuestra adoración. Somos tú y yo los que necesitamos entender que Él quiere que lo alabes por tu bien y el mío. ¿Qué pasa? ¿Qué está queriendo decir, pastor? Entonces a Dios no le interesa mi alabanza. Sí le interesa, pero no lo hizo por mí, lo hizo por ti. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo necesitamos entender el poder de la alabanza. Tú y yo necesitamos entender que cuando empezamos a alabar, los demonios huyen. Escuchen bien esto. Hay ocasiones que empezamos cultos, ¿verdad que sí? Yo digo, lo he hecho también yo. No digo que es pecado, pero empezamos a orar y luego decimos: Señor, Señor, limpia los aires, que se vayan los demonios, limpia los pensamientos nuestros, ¿verdad que sí? Y estamos orando: Señor, que se abran las puertas y salgan disparados los demonios en el nombre de Cristo. No quiero decir que estoy reprobando eso, ¿ok? Pero ¿sabes qué? No necesitas orar así para que se vayan los demonios. No necesitas pedirle a Dios que expulse o que limpie los aires. ¿Sabes por qué?
¿Sabes por qué? Porque cuando el pueblo comienza a alabar a Dios, se empieza a mover la presencia de Dios y los demonios tienen que huir, salen disparados, no pueden permanecer. ¿Por qué digo esto? Porque se me ocurre. No, David tocaba el arpa y el espíritu de Saúl salía corriendo. La Biblia dice que Pablo y Silas oraban y el dolor se mitigó. La Biblia dice que las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron. Paz de Cristo. ¿Y sabes qué? No oraban para que les quitara el dolor, no oraban para que se abrieran las puertas. Voy a orar para que se abra esa puerta. No, Señor. Ellos oraban alabando al Rey de Reyes y las puertas se abrían solas. Oh, si quieres que algo pase, no tienes que enfocarte en pedirlo, tienes que enfocarte en alabarlo. Cuando el pueblo alaba a Dios, pasan cosas extraordinarias. Oh, hermanos, es tiempo de cambiar el protocolo, es tiempo de romper el esquema. No se trata de mirar milagros en el llamamiento, hay que mirarlos cuando estamos alabando a Cristo en la banca. Oh, ojalá que me estén entendiendo. Cuando empezamos a alabar a Dios desde que entramos, se puede sentir. A los músicos les tiemblan las manos. Lo están tocando, pero pueden sentir algo que pasa. Ellos pueden sentir, hermanos, que tienen que levantar sus manos. Oh, hermano, cuando empezamos a alabar a Dios desde el comienzo, algo comienza a suceder y todo el que está aquí lo puede sentir. Aquel que está enfermo siente sanidad, aquel que está perdido siente arrepentirse y entregarse a Cristo. Cuando estamos alabando a Dios como Dios quiere ser alabado, oh, cosas grandes comienzan a suceder. El altar se llena sin hacer llamamiento cuando hay alabanza. ¿Estás conmigo, iglesia? Es importante entonces entender algo. Porque Dios quiere que levantemos el altar que se está cayendo. Porque Dios quiere manifestar su gloria. Y yo tengo un sueño, y es que los milagros comiencen a suceder durante la alabanza y la adoración. Yo quiero llegar a tomar el púlpito para que alguien diga: pastor, hay un testimonio. Predique un poquito porque hay un testimonio. Aquí hay un cáncer sanado. Oh. Yo quiero detener la predicación porque alguien en la alabanza sintió que se quiere entregar a Cristo y ser bautizado. Yo quiero mirar la gloria de Dios antes de predicar, porque no es el predicador, es el Espíritu de Dios el que hace la diferencia. Tú y yo tenemos que entenderlo. Cuando lo entendamos, vamos a alabar a Dios, vamos a exaltar a Dios, vamos a darle la gloria, porque Él se lo merece todo. Iglesia, ¿por qué quiere Dios que su altar se levante, se restaure? Porque Dios quiere manifestar su gloria. Dios quiere manifestar su gloria. Y cuando tú y yo empezamos a levantar el altar y empieza a humear ese altar, oh, hermano, el enemigo viene por un camino a tu vida y por 7 caminos se va corriendo. Porque eso es palabra profética. Y yo quiero que tú entiendas esto. Hay muchas gentes en muchos lugares que están pidiendo fuego, pero el altar está arruinado. Hay mucha gente que está pidiendo fuego, pero no hay ofrenda en el altar. Hay mucha gente que está pidiendo que Dios haga algo, pero no han levantado una mano para poner un trozo de leña en el altar, menos la vida propia. Y hoy Dios quiere que tú entiendas algo. El altar se levanta, se restaura, el altar se pone el holocausto, el altar se quema delante de Dios. Y Elías tenía todo listo. Y Elías dijo: Señor, ya está el altar, ya está el sacrificio, ya está la leña. Y solamente se acercó y dijo: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que sepa este pueblo que tú eres Dios y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. No oró más, no dijo más.
y el cielo se abrió y envió fuego y quemó el holocausto, quemó la leña, lamió el agua y quemó la roca. Quiero decirte que Dios está listo para mandar su fuego. Ministerio de Alabanza, pásenle. Dios está listo para mandar su fuego. Él quiere mandar fuego. Él quiere que se queme el holocausto. Pero hoy hay altares craqueados, fracturados. Hay altares lastimados. Hay altares que se han ido desmoronando poco a poco. Hoy en este lugar hay altares que les faltan piedras. Y hoy el Señor quiere que sepas que tú tienes el poder de restaurar el altar. Tú tienes el poder de levantar el altar otra vez. Tú tienes el poder de volverlo a poner delante de Dios como este debe estar. Tú tienes el poder de poner sacrificio en el altar. Y cuando hayas entregado todo, entonces podrás elevar tu vista al cielo y decirle: papito, ¿puedes mandarme fuego? Póngase de pie. Y Dios no te va a responder con una voz, te va a responder con fuego. Y el fuego de Dios representa que ha de consumir el holocausto y quemará las piedras y lamerá el agua. Y si hubiera enfermedad, será quemada. Si hubiera escasez económica, será consumida. Si hubiera problemas emocionales, Él los va a quemar, consumir con su fuego. Alguien tiene que entender que Dios está listo para mandar su fuego a su iglesia. Pero Él está esperando que tú y yo levantemos el altar. Y hoy yo quiero que en este momento yo me calle y tú le digas a Dios, como le dijo Job: déjame hablar una vez más solamente y callaré. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Micrófono, por favor. Yo quiero que hoy tú vengas al altar y le digas: papá, este tiempo es mío y tuyo. Tú conoces mi altar y tú sabes cómo está. Tú sabes cómo me siento hoy. Pero yo quiero hoy restaurar lo que es tuyo. Necesito restaurar el altar. Necesito comenzar a orar. Necesito comenzar a levantar el nombre de Dios en alto. Necesito valorar lo que Dios me ha dado. Hoy estoy en este lugar con las puertas abiertas porque Dios ha sido bueno conmigo. Yo voy a aprovechar el tiempo que estoy pasando en este lugar. No puede pasar un segundo Espíritu Santo. En esta hora cierra tus ojos para que nadie te vea. Si sientes en el corazón venir a la presencia de Dios y decirle: quiero arreglar mi altar, quiero levantarte ese altar maravilloso que tú formaste antes que yo naciese. Este altar que está en el templo del Espíritu Santo que eres tú, tiene que estar de pie otra vez. Ministerio de Alabanza. Hoy yo te invito a adorar a Dios y decirle: papito, aquí estoy, heme aquí, te necesito. Te necesito, Dios. La luz del mundo que nos rescató. Te necesito, papito amado. Hay otro nombre. Mi altar necesita ser levantado. Mi altar necesita tener uso otra vez. Yo necesito, Dios, reconocer que no soy un altar solamente para ser un adorno más. Yo soy un instrumento de tu gloria. Soy un instrumento de tu paz. Yo quiero tu bendición. Y en este día estoy pidiéndote, Dios, liberación de opresión emocional, de opresión sentimental, de opresión, Señor Jesucristo. Aleluya, que no me deja alabar. Hoy mi altar es tuyo. Levantando el altar caído. Esa es la palabra que Dios te ha traído.
Hoy es el día que Dios quiere altares en su iglesia. Hoy es el día que Dios está esperando una iglesia con altares. Aleluya, cada uno de nosotros templos somos y cada uno de nosotros altar tenemos. Levantemos pues el altar de nuestro Dios y dejemos que Dios sea exaltado y que sus enemigos sean esparcidos. Que la gloria de Dios se manifieste, que la gloria de Dios se deje ver, que las maravillas de su espíritu comiencen a suceder. Este es, Padre, tu Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, desata, mi Dios, la bendición preparada para tu iglesia. Ministra nuestros corazones y déjanos ir, Dios, de gloria en gloria. Permite que tu Espíritu Santo se mueva. Dios, que nada nos detenga. Padre amado, en el nombre de Jesús, no importan las filosofías, no importan las cosas que el gobierno lanza, acechanzas contra la familia, no importa, Dios, lo que esté pasando en el pecado, aleluya, que acecha a nuestros hogares. Hoy yo quiero que haya altar, hoy yo quiero que haya, aleluya, sacrificio de olor fragante delante de ti. Esta es mi determinación, esta es mi decisión. De decisión, no es asunto de emoción, no es sentimiento, es una decisión. Hoy, aquí estamos, Padre, aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo, Señor. Levántanos, levántanos con poder. Queremos ver tu fuego, queremos ver tus sanidades, queremos ver las conversiones, queremos ver la restauración, queremos ver, Señor, familias fortalecidas, queremos ver corazones sanados, queremos ver tu gloria otra vez. Aleluya. Israel conocía el poder de Dios. Solo quería una vez más ver tu gloria. Necesitaba ver tu gloria. Quería ver tu gloria. Gloria que fue vista, gloria que fue recibida del cielo, gloria que bendijo a Elías, gloria que bendijo al pueblo, gloria que desató libertad, aleluya, gloria que desató despertar, gloria que hizo la diferencia en el pueblo de Israel. Oh, Jesus. Tu fuego está encendido. Yo creo, Dios, que hay fuego para tu iglesia, hay fuego para tu pueblo, hay fuego. Tienes que recibir. Oh, Jesus. Eres el Dios que hace milagros. Eres el Dios que hace maravillas. Eres el Dios que se mueve con poder. Cristo nuestro Yo quiero hacer una oración especial en esta tarde.
Yo quiero hacer una oración muy especial, porque en esta oración tengo que decirte esto: ¿para qué se levanta el altar? ¿Para qué se quema sacrificio? ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Para qué pedimos fuego del cielo? Oh hermano, para ser vistos jamás. Oh, ¿para qué? ¿Para qué entonces? Porque todo el pueblo, cuando vio descender el fuego de Dios, dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. El pueblo, postrado rostro en tierra, empezó a declarar que Dios es Dios en todo tiempo y en todo lugar. Hoy yo quiero pedirle a todos los matrimonios que están aquí: oh, toma la mano de tu esposa, porque hay altares en casa que se han fracturado, pero el Espíritu Santo hoy tiene una palabra. No importa dónde está tu esposa, tu esposo aquí, si está, cómale la mano y vamos a hacer una oración por esos matrimonios. Que Dios bendiga la vida de los matrimonios, porque bendiciendo la vida de los matrimonios comienza a bendecir la vida de nuestros hijos y nuestras descendencias. Oh, vos corre. Espíritu Santo, en esta hora, Espíritu Santo, yo quiero pedirte que te muevas poderosamente, que los altares sean restaurados, aleluya, primero en la intimidad de nuestro corazón. Que los altares sean restaurados y que ya no haya más incienso a bajar en la terraza. Oh Señor, que haya olor fragante en la alcoba delante de ti, oh Dios. Bendice, bendice, Padre, que la gloria tuya se perfeccione en la flaqueza nuestra, que tu Espíritu Santo se pueda mover, que podamos ver la gloria tuya en medio de tu pueblo. Oh, tu gloria está aquí, Señor. Yo bendigo, Padre amado, aleluya, cada hogar, cada familia, oh, cada matrimonio, que tu gloria se perfeccione, que tu Espíritu Santo se mueva con poder. Yo necesito que mi altar se levante. Yo necesito que mi altar se fortalezca. Yo necesito, Dios, que mi altar tenga uso, que tú puedas recibir olor fragante. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo. Porque lo que viene es mejor que lo que fue. Lo que está a punto de pasar es más glorioso que lo que pasó. Hoy es el día de decirle a Dios: mi altar es tuyo. Oh Dios, y yo lo restauro. Comienza a alabar a Dios con todo tu corazón. Oh, comienza a hacerlo lo importante. Comienza a decirle: papito, te amo. Papito, quiero estar contigo. Papito, quiero quemar sacrificio. Quiero estar a tus pies. Quiero servirte. Necesito